serie, Mateo, tema, el reino de Dios y su voluntad. La cita base es Mateo capítulo 6, versículo 10. La fecha, hoy es domingo 30 de junio del año 2024 y predica Elías, siervo de Jesucristo. Amados hermanos, como ya lo hemos leído, hace un ratito, hace un momento leíamos acerca de que Jesús está enseñando a sus discípulos cómo deben de orar, y Jesús les enseña esta parte donde dice que en su oración los discípulos deben de llevar esta petición: venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si el Señor Jesucristo nos lo permite, en esta mañana solamente vamos a alcanzar a abarcar lo que es venga tu reino. Es un tema muy extenso, pero lo vamos a resumir y espero que con la ayuda de Dios pueda quedar muy claro. Como introducción, amados hermanos, quiero decir lo siguiente: la oración del Padre Nuestro consta de una invocación inicial, ¿sí lo recuerda? Una invocación inicial y 7 peticiones, y concluye con una doxología, ¿sí lo recuerda? Sí. Bueno, las 3 primeras peticiones tienen que ver con Dios, es decir, se refieren a Dios. ¿Cuáles son las 3 primeras peticiones dentro del Padre Nuestro? Es santificado sea tu nombre. Lo segundo, venga tu reino, tiene que ver con su reino. Y lo tercero tiene que ver con su voluntad. Entonces, las 3 primeras peticiones que deben de llevar o debe de llevar nuestra oración es su nombre, su reino y su voluntad. Las otras 4 peticiones tienen que ver con nosotros y con nuestro prójimo. ¿Cómo es eso? Bueno, de la siguiente manera: danos hoy el pan de cada día. No solamente es para nosotros, sino también para ¿quién? Para nuestra familia, que es nuestro prójimo también. El perdón, perdona nuestros pecados, como nosotros también ¿qué? Perdonamos al que nos hace daño, ¿verdad? No nos metas en tentación y al final líbranos del mal. Así es, como lo acaba de mencionar, líbranos del mal. Ok, entonces lo primero que debemos de hacer en nuestras oraciones o en nuestra oración es santificar el nombre de Dios. Esto lo estuvimos enseñando hace 20 días, ¿sí lo recuerdan? Veíamos que ya sea que digamos santificado sea tu nombre, o ya sea que digamos santifica tu nombre. Ahora, la segunda petición, eso ya lo vimos, la segunda petición que debemos de hacer antes de pedir a nuestro favor o antes de pedir para nuestras necesidades es: venga tu reino. ¿Queda claro? ¿Sí? No sé cuál es el orden de la oración de usted, pero en muchas ocasiones pasa que estamos orando y nos preocupamos más por lo que necesitamos, que nos olvidamos de la prioridad de Dios, ¿ok? Nos olvidamos de las cosas de Dios. Y lo primero que Dios quiere es que nosotros tengamos en cuenta las cosas de Dios, ¿sí? Lo que perteneciente a su voluntad, perteneciente a su reino, perteneciente a su nombre que es santo, y posteriormente ya vienen nuestras necesidades. No es que Dios no quiera que oremos por nuestras necesidades, pero Dios nos enseñó que hay un orden para llevar a cabo nuestra oración. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, como primer punto de esta predicación, quiero hablar acerca del reino de Dios. Comienza aquí en la tierra. Ese sería mi primer punto. El reino de Dios comienza ¿en dónde? En la tierra. Ok, el reino de Dios no comienza en los cielos, aunque es el reino de los cielos. Y nosotros debemos de entender lo siguiente: el Evangelio de Mateo, siempre para referirse a Dios, a veces se refiere como cielo. En lugar de decir reino de Dios, le llama reino de los cielos. ¿Sí? ¿Está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que el Evangelio de Mateo está dirigido hacia judíos, ¿sí? Y los judíos regularmente no podían pronunciar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces ellos omitían pronunciar el nombre de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender la idea? Sí. Vuelvo a preguntar: ¿dónde comienza el reino de Dios? ¿Dónde comienza el reino de los cielos? Aquí en la tierra. Ok, queda claro. Entonces, el reino de Dios comienza aquí en la tierra, pero un día será una realidad por completo. Un día se va a volver una realidad. Ya comenzó aquí en la tierra, pero un día va a tener su culminación, y entonces vamos a poder comprender el reino de los cielos o el reinado de Dios, ya no como el reino de Dios, sino como el reinado de Dios. Vamos a ir a un versículo
a un pasaje en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué nos están revelando estos dos versículos que acabamos de leer? El reinado de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está revelando. Es cierto, aquí comenzó a predicarse el reino de ¿qué? ¿En dónde se comenzó a predicar? En la tierra. Pero un día el reino de los cielos tendrá su culminación, y por esta razón acabamos de leer Apocalipsis, donde nos habla que ya no habrá más muerte, incluso ya no habrá más dolor. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Ok, ya no habrá más muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá más hambre, ya no habrá más enfermedad. Todas estas cosas que nos aquejan en esta tierra habrán pasado, porque Dios establecerá su reino y Él mismo será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Queda claro? Amén. Bueno, dice la Biblia que un día pasarán los cielos y pasarán la tierra, pero Dios establecerá para siempre ¿qué? Su reinado. Aquí en esta tierra, aunque la disfrutemos y esté muy bonita, realmente todavía hay hambre, todavía hay dolor, hay injusticia, hay enfermedad, hay muerte. Pero ¿se imagina usted cuando este reino de Dios llegue a su plenitud, donde ya no haya más hambre, más muerte, más dolor, más enfermedades, más llanto? Será glorioso ese día, ¿verdad que sí? Así que yo lo invito para que usted ponga su mirada, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, amén, en las cosas celestiales, en las cosas gloriosas, en las cosas que no pasan. Yo lo invito para que usted ponga su mirada en el cielo, amén, en Dios. Nuestra morada no es aquí permanente, aquí estamos de paso. Nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos y por consiguiente somos coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que eso es hermoso, eso es bonito. Entonces, dice la Biblia también, ahorita vamos a ir a este pasaje. Entonces, cuando pasen los cielos y la tierra, nosotros realmente llegaremos a un grado de plenitud feliz, ¿sí? No que no podamos lograrlo aquí, porque nosotros también al recibir el Espíritu Santo somos personas que hemos llegado incluso a disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas que antes no teníamos, pero que son fruto del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros. Amén, amada iglesia. Amén. Ok, no sabemos todo. Si usted me pregunta, a ver, pastor, háblame un poco más acerca de cómo es el cielo, cómo es la gloria, cómo es el reinado de Dios. No lo sabemos todo, pero lo que sí sabemos es que Dios será nuestro Dios en ese lugar, ¿sí? Y que las cosas viejas habrán pasado, que todas serán hechas nuevas y que nosotros viviremos en plenitud con Él. Amén. Eso es lo importante de esto. Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo aquí en la tierra? ¿Cuál será el deseo de Cristo aquí en la tierra? Bueno, le voy a dar un par de incisos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el deseo de Cristo aquí en la tierra? El inciso A es que se establezca su reino en la vida de las personas. ¿Amén? Amén. Que se establezca su reino en la vida de cada uno de ustedes. Ese es el deseo de Cristo. ¿Ok? Ahora, inciso B. Cuando oramos para pedir, venga tu reino, la pregunta es, ¿cuál es el deseo de qué? De Cristo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Cuál es? Que se establezca su reino. ¿En dónde? En la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y de ser posible, en la vida de los demás que no lo conocen a Él. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros pedimos en nuestra oración, venga tu reino, porque si usted se da cuenta, Jesús dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo explicamos. Santificado sea tu nombre, o santifica tu nombre, ya lo entendimos. Pero cuando oramos y decimos, venga tu reino, ¿por qué Jesús le da importancia a que a través de la oración pidamos que venga su reino? ¿Sabía usted preguntado eso? ¿Por qué es importante pedir en oración que venga su reino? ¿Qué estamos pidiendo en realidad cuando le decimos a Dios, venga tu reino? ¿Qué estamos pidiendo realmente? Ok, sí, pero también estamos pidiendo lo que Dios quiere para nosotros. Y estamos aceptando que lo que Él decide es bueno, no solo para nosotros, sino que también es justo para todos los demás. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok,
¿Cuál es la voluntad de Cristo aquí en la tierra? Que se establezca ¿qué? Su reino en la vida de ¿qué? De cada uno de ustedes. Amén. Pero cuando pedimos en oración, Señor, venga a nosotros tu reino, lo que estamos haciendo es pedir o aceptar lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nosotros, y además sabemos que su plan es bueno y es justo para nosotros. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Muchas veces nosotros vamos a querer algo. Por eso inmediatamente después que dice, venga tú, viene enseguida ¿qué? Hágase tu voluntad. Porque cuando tú pides, y es algo que debes de comenzar a pedir, es algo que tienes que comenzar a darle prioridad en tu oración, ¿sí? Tal vez no lo habías hecho porque no lo habías entendido, pero hoy con la gracia de Dios, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podamos entender cada uno de nosotros por qué es importante que antes de pedir por nuestras necesidades, primero pidamos porque venga el reino de Dios, ¿sí? Bueno, bueno, ahorita voy a continuar explicando esto. Esto solamente es el desarrollo del punto, pero a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir entendiendo más, ¿sí? ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Alguien sabe? Sí, pero no está completamente. ¿Cuándo comenzó? Cuando nació Jesús aquí en la tierra. Cuando nació Jesús, no. ¿Mande? No, aunque ya el plan estaba para la salvación aquí, fuimos predestinados. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el reino de los cielos aquí en la tierra? Anda cerquita, como dicen, caliente, caliente. ¿Quién predicó previo a Jesús? Juan el Bautista, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, vuelvo a preguntar, ahora va a quedar más clara. ¿Cuándo comenzó el reino de los cielos aquí en la tierra? El reino de los cielos comenzó con la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué dice Mateo 3:2? Por favor, si alguien me da lectura. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo 3:2, por favor. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Ok, arrepentimiento. Ahora vamos y continúa esa predicación ¿con quién? Con Cristo. Cristo continuó predicando eso en Mateo 4:17, por favor. Mateo 4:17. Sí. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ¿con quién comenzó la predicación? Con ¿Con quién continuó? Jesús. Y su culminación perfecta del establecimiento del reino será cuando Dios sea todo en todos. Llegará el momento donde Dios ya sea todo en todos. Ahorita Dios no es todo en todos nosotros, aunque Él es nuestro todo. Hay un libro que yo recomendaría que leyeran, es de Watchman Nee, se llama Cristo en todas las cosas y todas las cosas en Cristo. Ese libro nos da un panorama amplio acerca de Cristo es todo en todos. Amén. Pero la culminación de este reino será cuando lo dice 1 Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, hablando de Cristo aquí, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pregunto yo, ¿Dios es todo en todos ahorita? No. ¿Verdad que no? No es todo en todos, ¿sí? Pero llegará el momento donde Dios será ¿qué? Todo en todos. Él será nuestra luz, Él será nuestra agua, Él será todo. Amén. A eso se le conoce como también la culminación del reino de los cielos, ¿sí? Ahora ya no es el reino de los cielos, ¿sí? Sino ahora será ¿cómo le dije a usted al principio? El reinado de Dios. ¿Sí me di a entender? El reinado de Dios. Ok, ahora, es importante distinguir que hay dos clases de reino, y esto usted como cristiano lo va a saber. Hay dos clases de reino en esta tierra. Es muy fácil. Es pregunta de párvulo. Ok, ¿cuáles son esas dos clases de reino? ¿Correcto? El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y es importante hacer una distinción entre uno y el otro. Para eso vamos a ir a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Ya está usted allí? Colosenses 1:13 dice de la siguiente manera: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo dice la versión 60, Eric? Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su hijo, de su amado hijo. ¿Ok? Nos trasladó ¿de dónde? Del De reino las tinieblas De las tinieblas, ¿a dónde? al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Es importante que nosotros hagamos distinción, que hay dos clases de reino, ¿sí? En esta tierra solamente hay dos clases de reino. Habrá miles de ideologías, pero solamente existen, ¿qué? Dos reinos. Con esas ideologías, sí, la gente piensa que es libre realmente. Y dice, no, es que tenemos libertad, ahora la religión pues es un estorbo, pero incluso hay cristianos que dicen, yo no soy religioso. Hermano, si usted no es religioso, usted no ha leído la Biblia, porque todos aquí debemos de ser religiosos. ¿Sí sabe qué significa la palabra religioso o religión? Muchos dicen, es que yo no tengo una religión. No, sí tenemos religión. La religión tiene una connotación que significa estar ligado a algo o a alguien. Eso significa religión. Viene de la palabra religare. ¿Sí me estoy dando a entender? Y ahora dice Santiago, la epístola a Santiago, en el primer capítulo, creo que versículo 29, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión, ¿sí? Pero hoy en día dice, no, yo no tengo religión. No, hermanos, tú sí debes de tener una religión, porque Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta: visitar, es decir, ayudar a los necesitados, huérfanos, viudas y demás necesitados, y guardarse sin contaminación del mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, a veces sí decimos cosas, pero no sabemos qué significa. Y cuando tú dices, bueno, es que yo no soy religioso, en realidad sí, hermanos, debemos ser religiosos. Nosotros somos religiosos porque estamos ligados a Dios, estamos ligados a alguien. No sé si me di a entender la idea. Ok, bueno, entonces, Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Sí? Hay dos clases de reino. ¿Cuáles son? El de Dios, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Aquí, si no estás en uno, estás en otro. Aquí no puedes tener un pie de un lado y un pie del otro. O perteneces al reino de la oscuridad o pertenecemos al reino de los cielos. Amén. No hay medias tintas. Ok, punto número 2. Cristo dijo que hay que pedir en oración y luego predicar. Ese sería el punto número 2. Hay que pedir y luego predicar. Ok. Inciso A. Hay cosas que solo a través de la oración vamos a poder comprender. Hay cosas que solamente a través de que yo ore las voy a poder entender, ¿sí? Si yo no oro, yo no voy a poder entender lo que Cristo está diciendo. Cristo le dijo, ustedes van a orar así: venga a nosotros tu reino. ¿Ok? Señor, venga tu reino. Yo hoy oré, venga tu reino. En un año oré, venga tu reino. Diario oro, venga tu reino. Llevo 10 años orando, venga tu reino. Pero mucha gente no ha comprendido realmente lo que es venga tu reino. Y ahí está el problema. ¿Por qué no lo pueden comprender? Sencillamente. A ver, mírenme. ¿Ok? ¿Por qué no lo pueden comprender? Sencillamente por una razón. No están orando. Hay cosas que solo a través de la oración vamos a tener ese entendimiento o esa mayor revelación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Si yo no oro, y luego si oro y no oro que venga su reino, yo realmente, para mí no va a ser importante que la gente se salve o no se salve, que el reino de los cielos se establezca o no se establezca. Para mí no va a ser importante. Pero a medida que yo someto mi voluntad en la oración y le digo al Señor, Señor, ayúdame para que venga tu reino, uno de esos días, de muchos años, voy a decir, bueno, ¿qué significa que venga el reino de Dios? Realmente. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en tu mente, en tu vida, y va a comenzar a actuar, te va a comenzar a enseñar a decir, significa que venga tu reino, que la voluntad de Dios es buena y justa para todos los hombres, que el Evangelio es el reino, el Evangelio es el único que puede trasladar a las personas de las tinieblas a la luz admirable. Y en ese momento tienes una mayor comprensión. Y entonces dice, ahora lo estoy entendiendo. Pero lo entiendo, ¿por qué? Porque llevé mi mente, mi cuerpo, mi ser a la oración. Y en la oración estoy pidiendo, venga a tu reino. No es lo mismo que yo diga, venga a tu reino, a que lo repita, a que yo entienda lo que significa venga a tu reino. No es lo mismo que yo repita una fórmula, ¿sí?, a otra cosa que yo pueda entender la fórmula. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí.
Entonces, por eso Cristo sabe que la única manera de tratar con el hombre en la mente y en el corazón es en la oración. ¿Sí? Lo sabe Cristo. Y por esta razón Cristo dice, bueno, ustedes en su oración tienen que pedir siempre, venga, ¿qué? Tu reino. ¿Por qué no estamos interesados porque el reino de Cristo se establezca aquí en la tierra? Porque probablemente en nuestras oraciones está, bendíceme, prospérame, ayúdame, multiplícame, y eso está bien, porque son nuestras necesidades. Pero Cristo enseñó que primero son las cosas del cielo, como dijo, mas buscar primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando yo entiendo que es prioridad para Dios que se establezca su reino, porque gracias a que alguien más le dio prioridad a que se estableciera ese reino, alguien más me predicó a mí y yo soy el resultado de ese establecimiento del reino. Ahora todo lo que yo pueda ganar o hacer en el Señor o lograr, lo haré también para aportar algo al reino de los cielos. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Alguien que te predicó, a quien te haya predicado a ti, Eric, o Shirley, o quien te predicó a ti, Joel, o a ti, Vanessa, o a ti, Rubí, a Adán, ¿sí? a José Juan, a Rosa, o a Lolita, a Mirra, a Meyali, a todos los demás, quien le haya predicado a usted, ¿sí? Es porque solamente estuvo cumpliendo, ¿qué? Con el deseo de Cristo. Venga, ¿qué? Tu reino. Y el reino solamente se va a poder establecer si nosotros predicamos, ¿qué? Su evangelio. El evangelio de Cristo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, sacado del reino de la oscuridad, trasladado al reino de la luz. Amén. Pero en nuestra oración no llevamos esa petición. No decimos, Señor, venga a tu reino. Señor, establece tu reino en mi colonia, establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi calle, establece tu reino, Señor, en mis vecinos, en mis familiares, en mis amigos. Realmente nosotros no vamos a hacer la obra de Dios porque no estamos involucrando a Dios. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Por eso es que puede haber mucha apatía, iglesias enfermas, iglesias apáticas diciendo, vamos a evangelizar, ay, es que tengo cosas que hacer. Vamos a hacer esto, tengo cosas. Pero cuando tú pones la prioridad de Dios, santificado sea tu nombre, santifica tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, todas las demás cosas, ¿qué? Serán, ¿qué? Añadidura, amén. Dios quiere que primero estemos conscientes de pedir porque se establezca su reino, y después Dios quiere que pidamos por nuestras necesidades. Pero ¿cuál es el patrón del cristiano? Primero pedimos por nuestras necesidades y nos olvidamos de pedir por el establecimiento del reino de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Ok. ¿Cuántos están aprendiendo? Cristo dijo que hay que pedir en oración y luego predicar. Hermanos, hay cosas que solamente vas a tener el valor si primero estás en comunión con Dios. ¿Sí? Hay cosas que solo a través de la oración vamos a ¿qué? Y no podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Y hacer la obra de Dios con Dios es a través de la oración. Yo dependo de Dios. Aunque Dios conoce mis necesidades, Él quiere que yo dependa de Él. Por esta razón muchas personas no se atreven a predicar, porque no están llevando en su oración al reino de los cielos. Señor, venga a tu reino, sí, pero primero tienes que tratar conmigo, primero tienes que tratar con mi mente, tienes que tratar con mi corazón, y una vez que esté confirmado y tenga fe, entonces no dudaré de compartir al otro acerca del reino de los cielos. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Usted en esta semana, su deber, su labor, es comenzar a orar, y en cada una de sus oraciones que haga usted, yo no digo que en la comida, pero sí en las oraciones que usted debe de tener de 30 minutos o 1 hora, tiene que decirle, Señor, venga tu reino, que se pueda establecer tu reino, que mi pastor siga siendo usado para predicar tu reino, que yo sea usada, que yo sea usado para predicar tu reino, que en la iglesia en la que me congrego seamos usados como instrumentos para establecer tu reino, para llevar tu reino, para que el evangelio llegue a más personas y se trasladen las almas del reino de las tinieblas a su luz admirable, como yo un día fui trasladado del reino de las tinieblas a tu luz maravillosa. Amén. Entienda esto de una vez por todas. Mientras usted no ore porque venga a su reino, usted no va a tener el mínimo de interés
porque alguien más reciba este evangelio. No va a haber un mínimo interés. Pero en el momento que usted comienza a pedir un día, tras otro día, una semana, un mes, unos meses, y diga, pastores, que no ha cambiado nada, yo sigo igual desganado, sígalo haciendo. La voluntad de usted va a irse sometiendo y la voluntad de Dios va a ir ganando. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, permíteme hacer tu voluntad. Y conocemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su reino se establezca. Pero nosotros vamos a ser los agentes para predicar, para promover acerca de ese reino. ¿Sí me estoy dando a entender, amada iglesia? Ok, entonces, como el reino de los cielos, que no es de todo visible, pero sí es espiritual. Por esta razón, solo a través de la oración hay cosas que vamos a poder comprender. Jesús lo sabía. Jesús sabía que solo a través de la oración íbamos a poder comprender el reino de ¿qué? De los cielos. Le vamos a dar prioridad solo a través de orar al reino de los cielos. Jesús lo sabía. ¿Alguien sabe cómo está compuesto un reino? Pues la monarquía. Ok, monarquía. Bueno, están los, por ejemplo, un reino medieval, pues era los generales, los encargados de la guardia, ya después vienen los nobles y por último los siervos. Actualmente, bueno, en los reinos monárquicos pues está la monarquía, pero ya es el tiempo de un parlamento, que son la Cámara de los Comunes y los lores, que vendrían siendo como los nobles y obviamente los políticos. Y pues bueno, ya el gobierno. Ok, ¿y nosotros tenemos un palacio? ¿Tenemos mayordomos? ¿Tenemos chambelanes? ¿Tenemos un ejército? ¿Hay siervos o esclavos? ¿Hay algo físico o palpable? ¿No cree usted que se necesita mucha fe para creer en ese reino? Y por eso necesitamos orar. Porque solo hay cosas, o el reino de los cielos solamente va a ser comprendido a plenitud si nosotros oramos. Por eso Jesús dijo, vosotros pues oraréis ¿cómo? Así, venga tu reino. Solo aquel que ora y pide que venga el reino va a poder comprender la totalidad o la importancia del reino de los cielos. Aquel que no ora no le va a dar importancia. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, vamos a continuar. Escúchame bien. Hay prácticas cristianas, como predicar el evangelio, que solo a través de la oración vamos a poder realizar. Ya puse hace rato un ejemplo de esta persona que fue a predicar el evangelio, pero que no practicaba ¿qué? La oración. Y es que en la oración es donde nosotros nos doblegamos ante Dios o ante nuestro Rey. Amén. Repita después de mí, no podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. Amén. Entonces, otra de las cosas que debemos de comprender acerca de este reino es lo siguiente: Dios es el Rey en ese reino. Amén. ¿Qué debemos comprender? Que Dios es el Rey en ese reino. Otra cosa que también debemos entender es que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios en ese reino. ¿Sí? En el reino de los cielos no se hace lo que nosotros queremos. Porque más adelante va a decir, hágase tu voluntad. En el reino de los cielos no se hace nuestra voluntad. En el reino de los cielos se hace la voluntad ¿de quién? De Dios. Ok, entonces, cuando Cristo dice a sus discípulos que pidan para que venga el reino, y cuando Cristo enseñaba acerca de este reino, no se estaba refiriendo a lo que la mayoría de las personas pueden imaginar acerca de un reino. Cuando hablamos de un reino podemos imaginar un palacio, una corte, un mayordomo, chambelanes, soldados, sirvientes, etc. En este reino no hay nada de eso. No tenemos nada físico. Por eso necesitamos todos los días llevar esta petición en nuestra oración, porque solo a través de la oración y con la ayuda de Dios vamos a poder comprender qué es el reino de Dios. Amén. Y la importancia de establecer o de predicar el reino de Dios. ¿Queda claro, amada iglesia? Sí. Más bien, lo que Cristo nos enseñó es que se despojó a sí mismo. Esto es hermoso. Ponga mucha atención. Lo que Cristo nos enseñó es que Él no vino a un palacio. ¿Verdad que no? Él no tuvo una corte. No tuvo sirvientes. No tuvo chambelanes. No tuvo mayordomos. ¿Verdad que no?
Cristo se despojó a sí mismo, dejando su trono, dejando su gloria, se vistió de un hombre sencillo como nosotros y se mezcló entre el pueblo para enseñarnos acerca de su reino. Amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo dijo además que el reino de los cielos no se parece en nada a los reinos de este mundo. ¿Abra su Biblia? En Juan 18:36, Cristo llegó a decir que los reinos de los cielos, que el reino de Cristo, que su reino no se parece en nada a los reinos de este mundo. Juan 18:36 dice, Jesús contestó, mi reino no es terrenal. Usted está leyendo la versión 60, ¿verdad? Sí. A ver, Eric, por favor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok. ¿El reino de Cristo se parece algo a este mundo? No. En nada. Los reinos de este mundo son corruptos. Los reinos de este mundo son injustos. El reino de Cristo no es corrupto ni es injusto. El reino de Cristo es la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Fíjese lo que dice Jesús. Jesús le contestó, mi reino no es reino terrenal, sino si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el tiempo? Nos hemos dado cuenta cómo se forman partidos o seguidores, ¿sí? Y luego cuando a ti te van a apresar, si Cristo dijo, fíjese lo que decía Cristo, si mi reino fuera como los de este mundo, mis seguidores vendrían armados con palos, con espadas, y a través de la fuerza lucharían para que yo no fuera entregado a ustedes. ¿Acaso no es así como se mueven los reinos? ¿Acaso no son los súbditos los que van y defienden la vida del monarca? ¿Acaso no mueren miles o 10,000 entregando sus vidas porque creyeron que valía la pena salvar a su rey? ¿O dar la vida por su rey? ¿Acaso no es así? Pero Cristo dice, mi reino no es de este mundo, ni se parece en nada a los reinos de este mundo. Es decir, que todo lo que nosotros podamos imaginar acerca del reino de Cristo, no lo hemos visto. Pero sí podemos entender, Dios es el rey de ese reino. Amén. Amén. Sí podemos entender lo siguiente, que dentro de ese reino se hace la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Amén. Amén. Y otra cosa que debe de quedarnos claro, y con esta tarea nos vamos a ir, que tienes que orar en cada una de tus oraciones personales. ¿Para qué? Para que venga tu reino. Porque solo a través de la oración vamos a poder comprender el establecimiento de su reino. ¿Sí me queda claro, pequeñitos? ¿Sí? Amén.